Bueno, la pregunta que en mi caso correspondió fue la primera, que nos habla de cómo podemos lograr una relación entre la recuperación y la enfermedad como tal del personaje con las diferentes teorías que hay acerca del lenguaje y el pensamiento. Bueno, en la película podemos ver que el personaje sufre un ACV que como consecuencia tiene una rotura en el tallo cerebral. ¿Esto en qué afecta? Afectó en que las áreas motoras y bueno, los movimientos voluntarios de esta persona quedaron totalmente inhibidos. Entonces él perdió la movilidad de todo su cuerpo a excepción de sus ojos y a excepción de sus párpados. Sin embargo, podemos observar que a pesar de este accidente, bueno, el paciente quedó claramente sin poder hablar, sin poder expresar un lenguaje, pero su área cognitiva y su área de pensamiento quedó completamente lúcida. Este personaje en los primeros años entra en un tipo de crisis porque no puede comunicar lo que está sintiendo, bueno, no puede comunicar tampoco que él es una persona consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Sin embargo, las terapeutas que entran a ayudarle en su recuperación encuentran una manera para que él se comunique. Una frase que es emblema de la película es que el personaje dice que dos cosas no tiene paralizadas, que son la imaginación y la memoria, porque recuerda absolutamente todo lo que ha pasado a lo largo de su vida, recuerda de hecho a sus mujeres, pues él las nombra así, y también la imaginación porque al desarrollar este tipo de lenguaje nuevo para él, tenía que, digamos que de alguna manera, encontrar un tipo de adaptación y eso fue lo que se logró. Nosotros quisimos relacionar lo que le está pasando al personaje con la teoría simultánea y teoría socioconstructivista, ya que dentro de esta está la actividad instrumental. Dentro de esta actividad instrumental está el crear o imaginar cosas para poder encontrar una solución al problema, que fue precisamente lo que el personaje hizo. La teoría nos plantea que el pensamiento y el lenguaje van ligados entre sí y que se van aprendiendo conforme hay una interrelación dialéctica. Esto fue lo que pasó con este personaje. Él obviamente quedó con su pensamiento completamente intacto, pero desarrolló una habilidad nueva de lenguaje. Recordemos que no necesariamente el lenguaje es hablar o expresar desde nuestros fonemas, sino que también podemos interpretar el lenguaje desde muchas maneras. En este caso, él intentó, junto con su terapeuta, crear un nuevo modo de lenguaje que fue mediante el alfabeto. Las principales implicaciones clínicas de la enfermedad del síndrome de cautiverio en cuanto a los procesos psicológicos básicos y superiores en YEA. Procesos psicológicos básicos en YEA. La percepción. Aquí las implicaciones clínicas que presenta son la pérdida sensorial en el tacto, al no poder recibir información de diferentes tipos de estímulos externos, ya que el síndrome de cautiverio consiste en una parálisis prácticamente total. Su percepción visual y auditiva no tuvo implicaciones clínicas, ya que el síndrome no afectó ninguna de estas capacidades sensoriales. La atención. No tuvo implicaciones clínicas, puesto que no perdió capacidad en este proceso cognitivo, a la hora de orientarse hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Lenguaje. Las implicaciones clínicas de este proceso psicológico superior dentro de este síndrome de cautiverio son la pérdida o afección en el aparato fonador, ya que dentro del lenguaje el habla está relacionado con la articulación y el sistema periférico de la comunicación, y lo que esto implica. Dentro de este caso, esta capacidad cognitiva es importante e indispensable para la comunicación. Así también el lenguaje corresponde a la comunicación de información por medio de símbolos. En este caso, Jan se puede observar cómo por medio de parpadeo se puede comunicar con un parpadeo para decir sí y con dos no, y así emitir un lenguaje por medio de pensamiento. Las implicaciones clínicas que tuvo Jan por causa del síndrome de cautiverio al sistema nervioso involucró la pérdida de recepción, transmisión y percepción en alguno de los sentidos, y así perder la capacidad de crear pensamiento a partir de estímulos sensoriales. También el pensamiento hace referencia a la capacidad que tienen las personas para formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionadas unas con otras. A partir de esto se observa en la película cómo Jean logra escribir un libro. La memoria no presenta implicaciones dentro de este proceso psicológico, ya que el síndrome no afecta el codificar, almacenar o recuperar la información. Dentro de los procesos psicológicos superiores. Pensamiento. Las implicaciones clínicas que tuvo Jean por causa del síndrome de cautiverio al sistema nervioso involucró la pérdida de recepción, transmisión y percepción en alguno de los sentidos, y así perdió la capacidad de crear pensamiento a partir de estímulos sensoriales. Bueno, las áreas de ajuste es una estrategia de afrontamiento que permite mantener un nivel de funcionamiento psicológico
orientado para establecer un grado de equilibrio entre necesidades internas del sujeto y entre necesidades externas, en este caso sería lo ambiental. Bueno, en las áreas de ajuste está lo laboral, familiar, social, sexual, de pareja. En cuanto al ajuste laboral, se miró afectado porque tenía que escribir su libro, el cual la revista le había mandado un asistente, quien lo tenía que acompañar durante este proceso. Es por este modo que la chica tuvo que aprender su método, el cual simplemente él decía por medio del parpadeo, con un parpadeo sí, con dos parpadeos no. Y así tuvo que escribir su libro, tuvo que buscar estrategias para poder escribirlo en su totalidad, ya que no era de forma corriente la manera de comunicarse. Y también hay que tener en cuenta que la asistente tuvo que aprender su método de comunicación para así terminar el libro. De esa manera, en la forma laboral lo afectó porque él ya no podía salir del hospital. Escribió su libro desde una cama, el cual él no era acostumbrado, porque era acostumbrado a salir todos los días a trabajar. En cuanto al ajuste familiar, en este aspecto la madre de sus hijos lo visita, pero por medio de su lenguaje de señas, el parpadeo, le hace saber que no quiere que sus hijos lo visiten por esta situación que estaba atravesando. Se tuvo que alejar de alguien muy especial, el cual era su padre, que le afecta al sentirse solo, al sentirse aislado, ya que él tenía un círculo social y frecuentaba visitar mucho a su padre. En ese aspecto lo afecta de gran manera. Lo social, el ajuste social, hay que tener en cuenta que antes de atravesar por todo esto, él era una persona muy libre, aventurera, y después de todo esto las personas empezaron a burlarse. En este caso puedo dar el ejemplo de los dos señores que llegaron a hacer la conexión del teléfono. Se sintió en la forma corporal, como él lo podía expresar, un poco de rabia y un poco de tristeza, porque a pesar de eso, en su pensamiento, él podía hacernos saber qué era lo que pensaba y qué era lo que sentía gracias a eso. Y se pudo darse cuenta que él empezó a encerrarse en su círculo social y que su círculo social se volvió demasiado pequeño. En cuanto a lo sexual, él seguía deseando a mujeres, pero sin embargo no estuvo ni con ninguna durante su enfermedad porque esto se lo impedía. Es menester resaltar que a quien más deseaba que lo visitara, con quien más deseaba estar, era su pareja, pero jamás lo fue a visitar. Y eso fue de gran frustración y de gran tristeza para él. En el momento en que pasa por su accidente cerebrovascular, su pareja sentimental no lo visita, eso le afectó, pero sin embargo podía recordar momentos especiales con ella, el cual lo reconfortaba de manera muy especial. Sin embargo, los días domingos se sentía completamente solo, aislado, y la ausencia de su pareja la sentía con más intensidad, pero trataba de hacer o pensar otro tipo de cosas para que no le fuera a dar tan duro. En cuanto al ajuste personal, se miraba frustración de él por no poderse valer por sí mismo, sentirse inútil, ya que todo se lo debían de hacer. Cambiar drásticamente sus hábitos de vida, cambiar su círculo social por esta razón. Él tuvo que empezar a tratar de ser más paciente, porque eran cosas nuevas que la vida lo hizo atravesar. Y poco a poco fue logrando esa paciencia y fue tratando de mirar las cosas buenas que la vida le pudo brindar en ese momento. Y por eso, él, en sus últimos días, se sintió más pleno. Hablaré sobre la enseñanza que nos deja la película en relación a los procesos básicos y superiores. Esta nos muestra una vasta extensión del territorio. Nos permite observar la relación espacial que existe entre el personaje y su contexto. En la referencia que mi tarea ahora consiste en tomar nota de este viaje inmóvil de un náufrago en las costas de la soledad. Me pongo bajo la protección de este símbolo fraternal. Logro evaluar las emociones, pensamientos y sentimientos de este.